Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo lleno de sabiduría práctica. Uno que nos habla directamente sobre cómo vivir mejor, cómo construir una sociedad más justa y cómo encontrar paz en nuestras vidas. Vamos a explorar juntos Proverbios capítulo 29. ¿Listo? Empecemos. El capítulo arranca con una advertencia muy fuerte. Dice en él que se pone terco cuando lo reprenden. Pronto será destruido sin remedio. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien, o quizás hemos sido nosotros mismos, que se niega a escuchar un consejo, una corrección, una crítica constructiva? Esa terquedad, esa resistencia a cambiar, nos cierra las puertas al crecimiento. Es como si estuviéramos manejando hacia un precipicio y alguien nos gritara que frenemos. Pero nosotros, en nuestra soberbia, aceleramos. La Biblia nos dice que ese camino solo lleva a la ruina, una ruina de la que es difícil recuperarse. La humildad para aceptar que no lo sabemos todo y que podemos mejorar es, en realidad, una de nuestras mayores fortalezas. Luego, el proverbio nos presenta un contraste muy claro sobre el liderazgo y su efecto en la gente. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Esto lo vemos todos los días, ¿no es así? En un país, en una empresa, incluso en una familia. Cuando quienes están al mando son personas íntegras, que buscan el bien común, que son justas y empáticas, se crea un ambiente de confianza, de prosperidad y de alegría. La gente se siente segura y motivada. Pero cuando el poder cae en manos de personas egoístas, corruptas y opresoras, el resultado es el sufrimiento, la queja constante, el miedo y la desesperanza. Este versículo nos invita a reflexionar sobre qué tipo de líderes elegimos y apoyamos, y también qué tipo de líderes aspiramos a ser en nuestras propias esferas de influencia. Ahora, pasemos a la familia. El hijo sabio hace feliz a su padre. El que anda con prostitutas derrocha el dinero. Aquí se contrasta la sabiduría con la insensatez. Un hijo o hija que toma decisiones sabias, que valora los principios que le enseñaron, trae una alegría profunda a sus padres. No se trata solo de éxito material, sino de ver que tu hijo se ha convertido en una persona de bien. Por otro lado, el que se entrega a los placeres destructivos y a las malas compañías, no solo se daña a sí mismo, sino que también malgasta los recursos, el legado y la confianza que su familia depositó en él. Es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones personales tienen un impacto directo en quienes más nos aman. Y volviendo al tema del gobierno, el versículo 4 es muy directo en el rey, que hace justicia, afirma a su país, el que solo exige impuestos, lo arruina. Un liderazgo justo y equitativo es el cimiento de una nación estable y fuerte. La justicia crea confianza y seguridad. Pero un líder que solo ve a su pueblo como una fuente de ingresos, que exprime a la gente con cargas pesadas sin dar nada a cambio, debilita las bases de la sociedad y la lleva al colapso. La justicia es el pilar, la codicia es la carcoma que lo destruye todo. Cuidado con las palabras. El que siempre alaba a su amigo, en realidad, le está tendiendo una trampa. Esto suena contradictorio, ¿verdad?
¿No es bueno alabar a los amigos? Sí, pero aquí se refiere a la adulación falsa, al elogio excesivo y deshonesto que busca ganar un favor o manipular. Esa clase de alabanza no es genuina. Un verdadero amigo te dirá la verdad, incluso cuando duela, porque busca tu bienestar. El adulador, en cambio, te infla el ego para su propio beneficio, creando una trampa de orgullo de la que es difícil salir. Luego vemos una verdad universal sobre las consecuencias de nuestros actos. La trampa del malvado son sus propios pecados, pero el hombre honrado vive alegre y feliz. Las malas acciones son como una telaraña que uno mismo teje. Al principio parece que no pasa nada, pero poco a poco te vas enredando en tus propias mentiras y engaños hasta que quedas atrapado. En cambio, la persona que vive con integridad, aunque a veces el camino sea más difícil, tiene la conciencia tranquila. Esa paz interior le permite vivir con una alegría y una libertad que el malvado nunca conocerá. Y hablando de justicia, el versículo 7 es fundamental. El justo toma en cuenta los derechos del pobre, pero al malvado nada le importa. La verdadera justicia no es solo un concepto abstracto, se demuestra en cómo tratamos a los más vulnerables. Una persona justa se preocupa activamente por los derechos y el bienestar de los que tienen menos. El malvado, por su egocentrismo, es indiferente al sufrimiento ajeno. Su lema es «Sálvese quien pueda». Este versículo nos desafía a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿estamos defendiendo al indefenso o simplemente ignorando su necesidad? Ahora, un punto sobre la paz social. Los alborotadores agitan a una ciudad. Los sabios saben calmar los ánimos. Los burlones, los cínicos, los que siempre están buscando pelea y sembrando discordia, pueden incendiar una comunidad entera con sus palabras y actitudes. Crean un ambiente de conflicto y división. En cambio, las personas sabias son pacificadoras. Usan su influencia para calmar las tensiones, para fomentar el diálogo y para buscar soluciones. Son puentes, no muros. En un mundo tan polarizado como el nuestro, ¿cuánta falta nos hacen más personas sabias? Y si alguna vez has tratado de discutir con alguien necio, este versículo te sonará familiar. En el sabio, que entabla pleito contra un necio, se enoja, recibe burlas y no arregla nada. Es una lección de realismo. Hay batallas que no vale la pena pelear. Intentar razonar con alguien que no quiere escuchar, que solo busca provocar y ridiculizar, es una pérdida de tiempo y energía. El sabio aprende a discernir cuando retirarse de una discusión inútil para preservar su propia paz. No es rendirse, es ser inteligente. El capítulo continúa con temas muy profundos, como el odio hacia la integridad. Los asesinos y desalmados odian a muerte al hombre honrado. ¿A la oscuridad no le gusta la luz? Porque la expone. De la misma manera, la gente corrupta y malvada siente una aversión natural hacia las personas íntegras, porque la simple presencia del honrado es un juicio silencioso contra su estilo de vida. Luego, un consejo clave sobre el autocontrol en el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Reaccionar sin pensar, decir lo primero que se nos viene a la cabeza, dejarnos llevar por la ira o el deseo del momento. Ese es el camino del necio. La sabiduría, en cambio, implica dominio propio. Es la capacidad de hacer una pausa,
pensar antes de actuar, controlar nuestras emociones y responder de una manera medida y constructiva. El autocontrol no es debilidad, es la máxima expresión de la fuerza interior. Volviendo a la influencia del liderazgo, leemos al gobernante que hace caso de mentiras, corrompe a todos sus servidores. Un líder que se rodea de aduladores y que cree las falsedades que le dicen, crea una cultura de engaño a su alrededor. Sus subordinados aprenderán que para progresar no necesitan ser honestos o competentes, sino simplemente decir lo que el jefe quiere oír. Esto envenena toda la organización de arriba hacia abajo. Y aquí viene un recordatorio de nuestra igualdad fundamental. El oprimido y el opresor tienen algo en común. El Señor les ha dado la vista a ambos. Ante Dios, todos somos iguales. Tanto el poderoso como el vulnerable recibieron de Él el don de la vida. Este versículo nos recuerda que nadie es inherentemente superior a otro y que, al final, todos rendiremos cuentas ante el mismo Creador. Es una llamada a la humildad para el opresor y una fuente de esperanza para el oprimido. El tema de la crianza regresa con fuerza a golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. La disciplina es una expresión de amor. Poner límites, corregir las malas actitudes y enseñar responsabilidad no es ser cruel, es preparar a nuestros hijos para la vida. Un niño al que nunca se le dice no, que siempre obtiene lo que quiere, crece sin carácter, sin respeto por los demás y, finalmente, se convierte en una fuente de vergüenza y dolor para su familia. La corrección amorosa y consistente, en cambio, forma adultos responsables que traen paz y orgullo a sus padres. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Un pueblo sin una visión moral y espiritual, sin un norte que guíe sus acciones, se desintegra en el caos y el desorden. Cada uno hace lo que bien le parece, y eso lleva al conflicto. Pero la felicidad, la verdadera plenitud de una comunidad, se encuentra en vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, amor y verdad. Y aquí, una observación muy aguda sobre la naturaleza humana. Con palabras, no se corrige al esclavo, porque entiende, pero no hace caso. Esto no se aplica solo a la esclavitud literal. Habla de una actitud de rebeldía. Hay personas a las que puedes explicarles las cosas 1000 veces. Entienden la lógica perfectamente, pero simplemente eligen no obedecer. Su voluntad está cerrada. En esos casos, las meras palabras no son suficientes. Se necesita un cambio de corazón. Cuidado con la lengua. Más se puede esperar de un necio que de quien habla sin pensar. ¡Qué afirmación tan potente! Es mejor ser considerado un poco tonto, pero callado, que ser alguien que habla impulsivamente, sin medir las consecuencias de sus palabras. Las palabras dichas a la ligera pueden causar un daño irreparable. La persona precipitada al hablar es un peligro para sí misma y para los demás. El orgullo y la humildad son un tema recurrente. Al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. Es una ley espiritual. El que se exalta a sí mismo, el que se cree superior a los demás, tarde o temprano la vida lo pondrá en su lugar. Pero el que es humilde, el que reconoce sus limitaciones y sirve a los demás, será levantado y recibirá verdadero honor,
no solo de Dios, sino también de las personas. Y finalmente, 2 versículos que son el broche de oro. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo correcto por miedo al qué dirán? Por miedo a perder un trabajo, a perder amigos, a ser criticados. Ese miedo nos paraliza. Es una trampa que nos impide vivir con libertad e integridad. La solución es poner nuestra confianza no en la opinión cambiante de la gente, sino en Dios, que es nuestra roca y nuestro protector. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Es natural buscar conexiones, tratar de estar bien con la gente en el poder, pero no debemos olvidar que la justicia última y perfecta no viene de los seres humanos, por muy poderosos que sean, viene de Dios. Él es el juez justo que ve todo y que, a su debido tiempo, pondrá todas las cosas en su lugar. Como ven, Proverbios 29 es un manual increíble para la vida. Nos habla de liderazgo, de familia, de justicia social, de autocontrol y de la importancia de confiar en Dios por encima de todo. Cada versículo es una perla de sabiduría que podemos aplicar hoy mismo. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Espero que estas palabras te hayan inspirado y te den algo en qué pensar durante la semana. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.